la hija de mi esposo, lo dijo con una calma que heló el aire. El mejor regalo de boda es que usted desaparezca de esta familia para siempre. El salón parroquial quedó mudo. Busqué a Roberto con los ojos, esperando una corrección, una risa nerviosa, cualquier cosa. No dijo nada. Asintió. Un gesto pequeño, educado, que dentro de mí sonó como una puerta cerrándose. 3 semanas después, todos hablarían a la vez. Ese día yo respiré hondo y conté hasta 3. El salón parroquial olía a café recalentado y a galletas de mantequilla. Las sillas plegables estaban alineadas con precisión, los manteles blancos planchados con esmero. Afuera, la luz de la tarde entraba oblicua y levantaba motas de polvo que flotaban como si el tiempo se hubiera detenido. Habíamos ido a cerrar detalles, la lista final, los asientos, los horarios. Cosas pequeñas que parecen grandes cuando una cree que todo seguirá igual. Elena estaba al frente con su carpeta apretada contra el pecho. Tenía 28 años. El cabello recogido en un chongo tenso, el lápiz detrás de la oreja, la seguridad de quien ha tomado el control de una escena sin pedir permiso. Pasaba páginas y marcaba tiempos con una voz firme. Yo estaba de pie junto a la pared, las manos cruzadas sobre el vientre, escuchando sin interrumpir. Había aprendido a hacerlo bien. «Solo queda un punto», dijo Elena y levantó la vista. Primero miró a su padre, luego a mí. Sentí ese foco invisible encenderse. Dijo que no quería incomodidades en su boda, que la gente se confunde, que no quería preguntas. Usó palabras suaves, como si envolvieran algo frágil. Añadió que yo no era su madre. Asentí una vez. Nunca intenté serlo. Llegué a su vida cuando ella ya caminaba sola. Me limité a estar. Respiró hondo y lo soltó claro, como una campana. El mejor regalo de boda es que usted desaparezca de esta familia para siempre. El silencio cayó pesado. Escuché el tic-tac del reloj de pared, el roce de una silla, mi propio pulso en los oídos. Miré a Roberto. 12 años de matrimonio, cuentas compartidas, domingos tranquilos. Busqué en su rostro una corrección, una defensa mínima. No la encontré. Solo ese asentir leve, casi cortés. Un gesto que no quiso hacer ruido y sin embargo lo hizo todo. Ahí entendí que no se trataba solo de Elena. Entendí que yo ya estaba sola desde antes y que ese día por fin lo veía. «Está bien», dije. Mi voz salió pareja. Elena parpadeó desconcertada como si no hubiera previsto esa respuesta. Guardó la carpeta. Alguien aclaró la garganta. La reunión siguió unos minutos más, pero para mí el tiempo ya no avanzaba igual. Agradecí y me fui. Me llamo Marta López. Tenía 58 años ese verano y vivía en un pueblo donde las campanas marcan el ritmo de la semana. Trabajé toda mi vida primero en una fábrica de costura, luego atendiendo un negocio pequeño. Conocí a Roberto cuando Elena tenía 15. Nos casamos un año después. No quise ocupar un lugar que no era mío. Aprendí horarios, manías, silencios. Estar sin estorbar fue mi manera de querer. La boda había tomado la casa. Proveedores, llamadas, depósitos. Elena hablaba por altavoz, mientras Roberto asentía en la cocina. «Claro, hija, como tú quieras». Yo pagaba sin discutir. Pensaba que eso hacía una familia sostener sin llevar la cuenta. No sabía entonces que alguien sí llevaba la cuenta y que no era yo. Esa noche en casa doblé ropa en silencio. Recordé escenas pequeñas, esperar bajo la lluvia porque nadie me había pasado la llave nueva. Un cumpleaños celebrado sin avisarme porque pensaron que yo trabajaba. Conversaciones que se detenían cuando entraba al cuarto. No eran grandes heridas.
Eran puntadas repetidas. Me di cuenta de que había confundido paciencia con pertenencia. Preparé una bolsa pequeña, ropa cómoda, mi cepillo de dientes. Dejé fotografías, manteles, la taza que arreglé 2 veces. Roberto se quedó en la puerta del cuarto. Marta dijo como si fuera a añadir algo. No lo hizo. Dejé las llaves sobre la mesa junto a la carpeta de la boda. Dormí poco. El silencio hizo ruido. A la mañana siguiente fui a trabajar. Cumplí. En el descanso miré el teléfono sin tocarlo. Pensé en la palabra desaparecer. No significaba huir. Significaba soltar. Con cuidado. Sin ruido. Por la tarde pasé por el banco. Pedí información. Escuché. Tomé notas. No cerré cuentas. No moví dinero. Pregunté por plazos y autorizaciones. La claridad tiene su propio peso. Al salir, me senté un momento en la banca de afuera. Vi pasar a la gente. La vida seguía. Yo también. Esa noche volví a la casa cuando sabía que no habría nadie. Conocía los horarios de Roberto. Después de tantos años, los llevaba grabados en el cuerpo. Entré despacio. Empaqué mis herramientas pequeñas, una foto de mis padres, un suéter. No toqué nada que gritara esposa. En la cocina, la carpeta de la boda seguía abierta. La cerré con cuidado. No sentí rencor. Sentí distancia. Al irme, entendí algo sencillo y definitivo: desaparecer no era un acto único. Era una decisión sostenida, y yo acababa de tomarla. No siempre supe que estaba sosteniendo una casa. Durante años pensé que solo estaba viviendo, cumpliendo, haciendo lo que se hace cuando una entra a una historia que ya tiene capítulos escritos. Conocí a Roberto cuando Elena tenía 15. Nos casamos un año después. Yo no llegué a ocupar un trono vacío ni a borrar nombres. Llegué con cuidado, como se entra a una habitación ajena, despacio, midiendo los pasos. Al principio, Elena me llamaba por mi nombre. A veces ni eso. No me molestaba. La pérdida de su madre aún flotaba en el aire, y yo entendía que cada gesto tenía peso. Aprendí su manera de ordenar los cuadernos, el punto exacto del arroz, que le gustaba el té de manzanilla antes de los exámenes. No lo hice para ganar un lugar. Lo hice porque estaba ahí. Porque alguien tenía que hacerlo. Trabajaba jornadas largas y regresaba con los pies cansados, pero si faltaba algo, salía de nuevo. Un cuaderno olvidado, una cartulina, un botón que había que coser a última hora. Nunca pedí aplausos, nunca llevé la cuenta. Pensé que así se construye la confianza a fuerza de constancia. Con el tiempo, la mochila de Elena empezó a quedarse en la silla de la cocina. Era una señal mínima, pero la entendí. Roberto trabajaba fuera del pueblo. Yo me quedaba. Aprendí a escuchar la casa de noche, distinguir un portazo de un paso cansado, una tos de un llanto contenido. Fui a juntas escolares y a consultas médicas. Pagué una ortodoncia cuando el seguro no cubrió todo. Cubrí un mes de renta cuando su primera compañera de departamento se fue sin avisar. Una madrugada, Elena me llamó desde la carretera, el coche no arrancaba. Fui por ella sin preguntar. Al volver, me dijo medio en broma, medio en serio: eres mi heroína. Sonreí y seguí manejando. Con los años, la palabra gracias apareció menos. No lo tomé como desprecio. Creí que era normal. Cuando las cosas funcionan, quien las sostiene se vuelve invisible. Pintamos paredes, cambiamos focos, compramos una mesa grande para Navidad. Yo llevaba las cuentas por orden, no por control. Separaba sobres, adelantaba pagos, preveía emergencias. Nadie me lo pidió. Nadie lo notó. Cuando Elena se comprometió, la alegría fue sincera. Compré flores, llamé a mi hermana, abracé a Roberto. La boda se volvió el centro del calendario. Fechas, depósitos, decisiones.
Elena hablaba rápido y seguro. Roberto asentía. Claro, hija, como tú quieras. Yo escuchaba y decía, está bien. Pensaba que invertir en quienes amas es una forma de cuidar. No sabía entonces que el cuidado también necesita límites. A veces por la noche me preguntaba dónde quedaría yo después, no con miedo, con costumbre. Cuando una ha sostenido tanto tiempo, cuesta imaginar las manos vacías. Me decía que todo estaba bien, que así es la madurez, que no hace falta ser nombrada para pertenecer. Confundí paciencia con pertenencia. La frase en el salón parroquial no fue solo una herida, fue una revelación, no por el contenido, sino por la certeza con la que fue dicha, y por el gesto de Roberto. Ese asentir pequeño ordenó años de dudas. De pronto, escenas sueltas encajaron esperar bajo la lluvia, porque nadie me había pasado la llave nueva. Un cumpleaños celebrado sin avisarme, porque pensaron que yo trabajaba. Conversaciones que se detenían cuando entraba al cuarto. No eran grandes golpes. Eran puntadas repetidas. No sentí rabia, sentí cansancio, un cansancio antiguo que no se quita durmiendo. Me di cuenta de que había supuesto que el amor se equilibraba solo que la constancia pesaba por sí misma. No fue así, no porque ellos fueran malos, sino porque yo había aceptado ser invisible. Los días siguientes caminé despacio. Fui a trabajar, escuché la radio, saludé como siempre. En el descanso miré el teléfono sin tocarlo. No respondí mensajes, no por castigo, sino porque hablar antes de tiempo me devolvía al lugar de siempre, explicar, suavizar, sostener. Yo estaba aprendiendo otro idioma, uno hecho de hechos tranquilos. Una tarde me senté en la banca frente a la iglesia. No entré. Vi a una mujer mayor rezar en silencio. Pensé en la paciencia y en cómo se confunde con resignación. Yo no estaba resignada, estaba despierta. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente quién había sido y cuánto había dado. No necesitaba que nadie lo confirmara. Esa claridad no me hizo dura, me hizo precisa. Entendí que no debía justificar mi ausencia ni dramatizar mi retiro. Bastaba con dejar de poner donde ya no me pedían estar. Ser parte sin nombre cansa. Ser borrada con educación duele. Reconocerlo, aunque tarde, libera. Cuando esa noche preparé la bolsa pequeña, no sentí heroísmo ni derrota. Sentí orden. Dejé lo que gritaba esposa y tomé lo que me pertenecía como persona. Cerré una puerta sin azotarla. Y al hacerlo, comprendí algo simple: todo lo que fui, sin pedir nada, no desaparecía. Se recogía. Para seguir siendo esta vez en un lugar donde mi presencia no necesitara permiso. Desaparecer no ocurrió como una huida. No hubo portazos ni carreras nocturnas. Fue una secuencia de gestos pequeños tomados con una calma que me sorprendió. La mañana siguiente a la reunión, desperté temprano en el cuarto sencillo que había alquilado por semanas al borde del pueblo. Las paredes eran claras, el colchón cedía en el centro y el ventilador marcaba un ritmo constante como si respirara conmigo. Me senté un momento a escuchar ese sonido hasta que la cabeza dejó de zumbar. Preparé café soluble en un vaso de plástico. Afuera el sol levantaba despacio y los autos pasaban sin prisa. Nadie sabía que yo estaba allí. Pensé en la palabra que Elena había dicho con tanta facilidad. Desaparecer no era borrarme del mapa, era dejar de estar disponible, dejar de sostener sin avisar y permitir que el peso se repartiera donde siempre debió estar. Fui a trabajar como siempre. Saludé, cumplí, regresé a casa con las manos cansadas. En el descanso miré el teléfono y lo guardé. No respondí mensajes. No por castigo, sino porque aún no era el momento.
Hablar antes de tiempo me habría devuelto al lugar de siempre. Explicar, justificar, suavizar. Yo estaba aprendiendo a no hacerlo. Esa tarde pasé por el banco y pedí una revisión clara de mis responsabilidades. No cerré cuentas, no retiré dinero. Pregunté por autorizaciones y plazos. ¿Qué pasa si dejo de aprobar ciertos cargos recurrentes?, dije. La joven del mostrador explicó con paciencia. Tomé notas. Al salir me senté en la banca de afuera. Vi a una madre ajustar el cinturón de su hijo, a un hombre reír al teléfono. La vida seguía. Yo también, solo que un paso atrás. Volví a la casa 2 días después para recoger algunas cosas más. Esperé hasta ver el auto de Roberto doblar la esquina. Después de tantos años, conocía sus horarios como se conocen los propios latidos. Entré despacio. El silencio era distinto, como si la casa supiera que yo ya no era parte del movimiento diario. Tomé mis herramientas pequeñas, un marco, con la foto de mis padres, un suéter. Dejé lo demás, no por nobleza, sino por claridad. No todo lo que una toca le pertenece. En la cocina, la carpeta de la boda estaba cerrada. No la abrí. No era el momento. Apagué las luces y salí sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor. El cuerpo aprende rápido cuando la mente deja de discutir. Los días siguientes repetí la rutina. Trabajo, notas, silencio. Roberto escribió pidiendo hablar. No respondí. Elena dejó mensajes que iban del enojo a la urgencia. Tampoco respondí. Guardé silencio no por castigo, sino porque ya no había nada que explicar. Mi respuesta había sido clara y ya estaba en marcha. Llamé a la aseguradora y pedí ajustes. Luego a la empresa de servicios para preguntar por cambios de titularidad y plazos. No cancelé todo. Solo dejé de autorizar los cargos recurrentes que siempre había cubierto yo. Era legal, era simple, era suficiente. Taché líneas en mi libreta. Sentí orden. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, me encontré con una vecina. Preguntó por la boda. Dije que había cambios. Sonrió con esa mezcla de curiosidad y prudencia que se da en los pueblos pequeños. No añadí nada. La ausencia también habla. Roberto apareció una noche en el cuarto alquilado. Tocó 2 veces. Abrí. Se quedó de pie incómodo. «Esto se está yendo de las manos», dijo. Lo miré sin dureza. No respondí. Está siguiendo su curso. Quiso replicar. No pudo. Se fue. Cerré la puerta con cuidado. Compré un cuaderno de tapas negras en una papelería del centro. No sabía aún cómo lo usaría, pero supe que lo necesitaría. Empecé a ordenar copias, fechas, montos. No escribí opiniones, no subrayé con rabia. La verdad no necesita adjetivos para sostenerse. Desaparecer no era un acto único. Era una decisión sostenida, un paso atrás para dejar ver el escenario completo. Yo no empujaba nada, solo retiraba mi mano. Y en ese retiro algo empezó a moverse con una lógica propia, sin que yo tuviera que levantar la voz. Esa noche, al apagar la luz, pensé en la casa grande, en la mesa a las 7 en punto, en el ruido que hacía la vida cuando yo estaba en medio sosteniendo. Sentí una tristeza breve y limpia. Luego descanso, porque por primera vez en mucho tiempo, mi silencio no me borraba, me protegía. El cuarto día, el silencio dejó de ser una pausa y se volvió un método. Me senté a la mesa pequeña del departamento, abrí el cuaderno de tapas negras y empecé a ordenar. No recuerdos, no reproches, datos, fechas, autorizaciones. Había aprendido durante años a llevar cuentas para que otros vivieran sin pensar en ellas. Ahora hacía lo mismo, solo que con una diferencia esencial lo hacía para mí. Volví al banco a media mañana. La fila era corta, el aire frío. Pedí extractos y confirmaciones.
Pregunté qué cargos estaban programados de forma automática y cuáles requerían autorización expresa. La empleada me explicó con precisión. Yo asentí y tomé nota. No cerré cuentas, no retiré fondos. Dejé claro que a partir de esa semana no autorizaría ciertos cargos recurrentes vinculados a la boda y a gastos que sin acuerdo explícito yo había venido cubriendo. Fue una conversación técnica limpia. Salí con la sensación de haber puesto una pieza en su lugar. Caminé 2 cuadras y me senté en una cafetería. Pedí un café largo, miré por la ventana. Pensé en la palabra sostener. Sostener no es mandar ni figurar. Es estar cuando hace falta, incluso cuando nadie mira. Yo había sostenido esa casa como se sostiene una viga sin nombre, sin aplausos. Ahora retiraba mi peso con cuidado para que nadie pudiera decir que empujé. Llamé al notario por la tarde. Hablamos de plazos y notificaciones. Le expliqué que no buscaba conflicto, solo claridad. Me dijo qué debía firmar y qué no. Firmé una solicitud para actualizar responsabilidades y dejé constancia de mi decisión. No hubo drama. Hubo procedimiento. Al colgar respiré hondo. La tranquilidad también requiere pasos formales. Regresé a la casa al atardecer por última vez esa semana. Esperé a ver el auto de Roberto doblar la esquina. Después de tantos años, conocía sus horarios, como se conocen los propios latidos. Entré. El silencio tenía otra textura. Fui al cuarto de servicio, donde guardaba carpetas antiguas. Saqué cajas, revisé, clasifiqué. Copias de pólizas, recibos, contratos. Los puse en el cuaderno negro con separadores de colores. Hipoteca, servicios, salud, educación, boda. No escribí adjetivos, solo números y fechas. En la cocina me senté frente a la mesa grande. Pasé la mano por la superficie. El rayón seguía ahí. Sonreí sin humor. Abrí el cuaderno de la boda solo para verificar fechas límite, depósitos hechos, pagos pendientes, cargos programados. Cerré. Lo dejé donde estaba. No era mi papel decidir por otros. Mi gesto sería distinto retirar mi respaldo. Esa noche Roberto escribió: «Los proveedores llaman. No entiendo». Leí el mensaje 2 veces. Respondí con una línea: «Dejé de autorizar los cargos que yo cubría». No añadí nada. Apagué el teléfono. Me preparé un té. Bebí despacio. Al día siguiente, llamé a la aseguradora y confirmé ajustes. Luego a la empresa de servicios para preguntar por cambios de titularidad y plazos de aviso. No cancelé todo. No corté de golpe. Dejé de poner donde siempre había puesto yo sin acuerdo explícito. Era legal, era razonable, era suficiente. Taché líneas en el cuaderno. Sentí orden. Las llamadas aumentaron. Elena dejó un mensaje largo, la voz quebrada, acusándome de manipulación. Roberto escribió más tenso: «Esto no es justo». Miré el cuaderno. Pensé en la justicia como una balanza: no grita, no acusa, se inclina. Yo no inclinaba nada, retiraba mi peso. Esa tarde pasé por la papelería y compré separadores nuevos. No por estética, sino por claridad. Quería que cualquiera que abriera el cuaderno entendiera sin que yo hablara. La verdad necesita orden para ser vista. El desorden permite negar. Volví a la casa una última vez esa semana, solo para comprobar que todo estaba en su sitio. No entré. Me quedé en el porche unos segundos, escuchando un perro a lo lejos y el viento entre los árboles. Lo que sostenía la casa no eran las paredes ni los muebles. Eran las decisiones puntuales, los pagos a tiempo, las llamadas hechas cuando nadie quería hacerlas. Eso era lo que yo estaba retirando paso a paso sin anuncios. Por la noche revisé el cuaderno completo. No había insultos, no había subrayados dramáticos, solo hechos. En la primera página escribí una frase breve: «No me llevo nada».
Dejo de poner. Cerré. Apagué la luz. El silencio ya no pesaba. Ordenaba. La primera cancelación no sonó como un derrumbe. Sonó como una duda. El teléfono vibró a media mañana mientras estaba trabajando. Contesté. Una mujer del salón de eventos habló con voz correcta, casi apologética. Dijo que había inconsistencias con los pagos y que necesitaban una confirmación formal para continuar. Le pedí que me enviara un correo con el detalle. Agradecí. Colgué. No sentí triunfo. Sentí el clic seco de una pieza soltándose. Después vino el mensaje del grupo musical. No cancelaban aún. Pedían certeza. Luego el florista. Más tarde el banquete. Cada contacto era respetuoso, técnico, inevitable. Nadie gritaba. Nadie acusaba. Todos pedían lo mismo, confirmación de quién sostenía qué. Yo respondía lo justo. Estoy revisando, les aviso. No mentía. Revisar era exactamente lo que estaba ocurriendo. Roberto escribió varias veces ese día. Primero corto, luego más largo. Están llamando a todos lados. Esto nos deja mal. Leí sin prisa. Respondí una sola línea. Dejé de autorizar los cargos que yo cubría. No añadí explicaciones. Apagué el teléfono. Me concentré en mi trabajo. El mundo no se detenía porque una boda tambaleara. Por la tarde, Elena llamó desde un número desconocido. No contesté. Dejó un mensaje atropellado la voz al borde del llanto. No puedes hacer esto ahora. ¿No te importa mi boda? Escuché hasta el final. Guardé el teléfono. No respondí. Guardar silencio, entendí también, es una forma de no mentir. Al día siguiente la parroquia llamó. El tono era distinto, más serio. Preguntaron quién tenía la autoridad final sobre el uso de la casa para la comida previa. Expliqué con calma que la propiedad estaba en proceso de cambios y que no podía garantizar nada. Hubo un silencio breve. Entonces no podemos proceder sin confirmación, dijeron. Agradecí y colgué. Pensé en las sillas plegables en los manteles blancos. La frase dicha en el salón volvía como un eco breve suficiente. En un pueblo pequeño, las cosas no se esconden, se diluyen. La vecina me preguntó en la tienda si la boda seguía en pie. Dije que había ajustes. No di detalles. Otra persona comentó que el salón estaba en pausa. Las palabras corrían sin necesidad de nombres propios. La vergüenza pública no llega de golpe, se filtra por los bordes. Roberto apareció esa noche en el departamento. No tocó fuerte. Se quedó en el porche, las manos juntas. Esto se nos está cayendo, dijo. Lo miré sin dureza. Yo ya no lo sostengo, respondí. Se pasó la mano por el rostro. Elena está destrozada. Asentí. Yo también lo estuve. El silencio se hizo espeso. Podemos arreglarlo, insistió. Negué con la cabeza. No sin volver a ponerme donde ya no pertenezco. Bajó la mirada. Se fue. Al día siguiente, el salón confirmó la suspensión. El grupo musical pidió una decisión inmediata para no perder la fecha. El florista habló de penalizaciones. Todo era correcto contractual. Elena volvió a llamar. Contesté esta vez. Su voz temblaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Pensé la respuesta. Porque me lo pediste. Hubo un sollozo breve. Esto nos humilla, dijo. La verdad no humilla, respondí. Aclara. Colgué. La comunidad empezó a notar el vacío, por logística, no por chisme. La boda ocupaba espacios, tiempos, compromisos. Al retirarse, dejó huecos visibles. Yo caminaba por el pueblo con la espalda recta. No por orgullo, sino por dignidad. No debía explicaciones públicas por una decisión privada que había sido solicitada. Esa tarde revisé el cuaderno negro. Separadores, fechas, copias. Todo estaba listo.
entendí que faltaba un gesto final breve que pusiera la verdad a la vista sin empujarla. No ese día, pronto. Guardé el cuaderno en la caja. Por la noche Roberto escribió un mensaje más largo. Hablaba de daño, de vergüenza, de arreglar las cosas. Lo leí con atención. Respondí una frase. Respondí a una solicitud. Apagué el teléfono. Miré por la ventana. El cielo estaba limpio. Cuando una estructura pierde un apoyo invisible, no cae de inmediato. Primero cruje, luego muestra dónde estaba el peso. La boda no se canceló ese día. Se deshiló. Y en ese deshilado cada hilo reveló quién lo había sostenido. Yo no celebré. No lloré. Esperé. Porque la caída no era el final. Era el paso previo a la verdad puesta sobre la mesa. Volví a la casa un jueves temprano, cuando el barrio todavía bostezaba. Sabía los horarios de Roberto. Después de tantos años, los llevaba grabados en el cuerpo. Esperé a ver su auto doblar la esquina y entonces entré. No había prisa. El aire olía a limpiador de limón y a polvo reciente, ese olor que queda cuando se ordena para visitas que no llegan. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido y me quedé un momento en el pasillo escuchando mis pasos como si no fueran míos. Llevaba una caja sencilla de cartón. Dentro el cuaderno de tapas negras, ordenado con separadores. No pesaba. Nunca lo hizo. Lo que pesaba era lo que contenía. Antes de ir a la cocina, recorrí la casa una última vez. El cuarto de visitas estaba impecable. En el armario el vestido de boda colgaba dentro de su funda transparente quieto, esperando un día que ya no era una fecha, sino una pregunta. No toqué nada. No vine a alterar. Vine a dejar. La cocina estaba iluminada por una luz clara que entraba de costado y dibujaba un rectángulo sobre la mesa grande. Coloqué la caja en el centro. Saqué el cuaderno. Acomodé los separadores con cuidado: hipoteca, servicios, salud, educación, boda, extras. Verifiqué que las copias estuvieran en su sitio. No había notas al margen, no había adjetivos, solo fechas, montos y autorizaciones. Hechos. Encima del cuaderno dejé un sobre blanco. Escribí Elena con letra clara. No el nombre de Roberto. Elena. Dentro una hoja. La había escrito la noche anterior, con la misma calma con la que había ordenado todo lo demás. Elena, pediste que yo desapareciera. Esto es lo que desaparece conmigo. No hay enojo aquí, solo cuentas. Te deseo una boda hermosa. Yo no estaré para verla. Marta. Leí la carta una vez más, la doblé y la coloqué. Me quedé de pie unos segundos respirando. Escuché un auto pasar. El tic lejano de un reloj. La vida seguía. Yo también. Salí sin cerrar con llave. No era necesario. El cuaderno no era una trampa. Era un espejo. Y los espejos no persiguen a nadie. La llamada llegó esa tarde. No fue Roberto. Fue Marcos, el prometido de Elena. Su voz sonaba tensa, contenida. ¿Qué es esto?, preguntó sin rodeos. Ábrelo, respondí. Hubo un silencio largo. Escuché el pasar de páginas, una respiración que se detenía. ¿Sabías todo esto?, preguntó, y supe que hablaba con Elena. Del otro lado no hubo respuesta. Ese silencio dijo más que cualquier grito. Luego escuché la voz de Roberto quebrada. Marta, por favor. No dije nada. Marcos volvió al teléfono. No tenía idea, murmuró. No es manipulación, dije con calma. Es documentación. Colgué sin despedirme y me senté en la cama del departamento. Esperé. Lo que ocurrió después me lo contaron. No estuve allí. No quise. Elena, dijeron, dejó caer el cuaderno al suelo. No lo lanzó con rabia. Se le resbaló de las manos. Las hojas se desparramaron como si buscaran aire. Marcos se agachó y las recogió una por una. Números, fechas, depósitos, facturas médicas, gasolina,
rentas cubiertas, aportaciones a la boda. Bajo extras, cosas pequeñas que nadie recuerda hasta que faltan. Al final la carta. Dijeron que Elena susurró: «Lo siento». No fue un pedido de perdón solemne. Fue un reconocimiento breve, casi un tropiezo. Marcos no levantó la voz. Preguntó despacio. Roberto se sentó sin saber dónde poner las manos. «Nunca me di cuenta de cuánto cargabas tú sola», dijo por primera vez sin excusas. Nadie discutió. La verdad, cuando está ordenada, no necesita escándalo. Los vecinos vieron movimiento. Personas que se detuvieron en la acera, con la discreción de quien no quiere mirar, pero mira. Alguien comentó en voz baja que siempre pensó que yo pagaba todo. Otro asintió. No hubo bando, hubo constatación. La verdad no humilla, aclara. Esa noche, Roberto llamó otra vez. No contesté. No por crueldad, sino porque ya no había nada que explicar. Elena escribió un mensaje corto sin adornos. Decía que necesitaba tiempo. No respondí de inmediato. Al día siguiente, escribí una sola línea: «Cuídate». Era suficiente. Un correo llegó por la tarde. Marcos. Breve, honesto. No sabía. Necesitamos detenernos. Leí 2 veces y cerré la computadora. No sentí alivio ni victoria. Sentí cierre. El cierre no aplaude, acomoda. Salí a caminar al anochecer. Pasé frente a la iglesia. No entré. Pensé en el salón parroquial, en la frase que había cerrado una puerta. Pensé en cómo una solicitud dicha con ligereza puede arrastrar años de peso invisible. Yo no había buscado la conmoción. Había retirado mi mano. Lo demás ocurrió solo. Volví al departamento y me senté en la silla del porche. El cielo estaba despejado. Mis manos, por primera vez en semanas, no temblaban. Entendí que lo que dejé sobre la mesa no fue un ultimátum, sino un resumen, una contabilidad limpia de una vida compartida, donde el trabajo invisible sostuvo decisiones visibles. No acusé, no añadí adjetivos. Dejé que los números hicieran lo que siempre hacen cuando se los mira de frente decir la verdad. Dormí profundo esa noche, sin sobresaltos. Al amanecer supe que el desenlace estaba cerca, no porque alguien ganara, sino porque ya no había nada oculto. La verdad había quedado a la vista bajo la luz de la cocina. Y cuando eso ocurre, el ruido es inevitable, pero breve. El silencio que vino después no cayó de golpe. Llegó en capas como el polvo cuando se asienta tras mover los muebles. Primero el teléfono dejó de vibrar a cada hora. Luego los mensajes se espaciaran. Por último, el mundo volvió a un murmullo normal, ese que no exige respuestas inmediatas. No fue porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no quedaba nada oculto que empujar. Me mudé del departamento temporal a una casa pequeña, al borde del pueblo. Una sola habitación, paredes delgadas, un porche con espacio para 2 sillas y una maceta. La compré con calma, sin prisa, sin explicaciones. El día que llevé mis cosas, hice 2 viajes. No eran muchas. Un sillón usado, una lámpara que arreglé yo misma, la mesa pequeña donde cabía el cuaderno negro ahora cerrado. Abrí las ventanas. Entró aire con olor a tierra húmeda y pan recién hecho de la tienda de la esquina. Me senté, respiré. Por primera vez en años, la mesa era mía. Las mañanas se volvieron sencillas. Me levantaba temprano, preparaba café y me quedaba de pie junto a la ventana viendo pasar los autos como un río lento. A veces pensaba en la casa grande, en la luz cayendo sobre la mesa a las 7 en punto. Otras veces no. El cuerpo aprende nuevos ritmos cuando el ruido baja. El cansancio seguía ahí, pero era distinto, honesto. Dormía mejor. Roberto apareció un domingo por la tarde. No llamó antes.
Se quedó de pie en el porche, las manos juntas, los hombros caídos. Lo invité a pasar. Se sentó en el sillón y miró alrededor como quien entra a un lugar que ya no le pertenece. «¿Estás bien?», dijo más como constatación que pregunta. «¿Estoy en paz?», respondí. No fue una frase ensayada, fue un hecho. Habló de Elena, de la boda suspendida, de conversaciones difíciles. No interrumpí. Cuando terminó, me miró con ese gesto que conocía bien, el de quien espera que una cargue con el último tramo. «Nunca me di cuenta de cuánto cargabas tú sola», dijo sin rodeos, sin excusas. Asentí. «¿Ahora lo ves?», respondí. Guardó silencio. «¿Podemos volver a intentarlo?», preguntó después de un momento. Pensé la respuesta con cuidado. No había enojo, tampoco esperanza. «Yo ya no pertenezco ahí», dije. Asintió el mismo gesto pequeño de siempre. Esta vez no dolió. Se fue sin discutir. No supe de Elena durante semanas. Luego llegó un mensaje corto sin adornos. Decía que había entendido cosas, que necesitaba tiempo. Lo leí despacio. No respondí de inmediato. Al día siguiente escribí una sola línea: «Cuídate». No era un cierre perfecto. Los cierres perfectos son ficción. Era suficiente. El pueblo siguió hablando un tiempo y luego encontró otros temas. Así funcionan las comunidades pequeñas. Miran, comentan, se cansan. Un vecino pasó una tarde a saludar. Dijo que muchos habían visto la carpeta. No el drama, la carpeta. La verdad ordenada. Se notó, dijo. Asentí. No pregunté qué se notó. No hacía falta. El invierno llegó sin anuncios. Compré 2 sillas para el porche y una manta. Algunas tardes me sentaba a ver caer el sol detrás de los árboles. No había aplausos, no había audiencia. Había quietud, y la quietud, cuando es merecida, sostiene. Pensé en Elena a veces con una tristeza suave sin rabia. Pensé en la chica de 15 con audífonos y desconfianza. Ojalá aprendiera sin perder más de lo necesario. Pero esa parte ya no era mía. Lo que sí era mío era lo que había recuperado mi tiempo, mi dignidad, la verdad de quien fui, sin pedir nada. Entendí entonces algo que me había acompañado toda la vida sin nombre: el respeto no se anuncia. Aparece después, cuando se retiran los apoyos invisibles y la estructura muestra su peso real. No grita, no humilla, se queda. No gané nada. Dejé de perderme. Elegí retirarme con cuidado. Puse la verdad sobre la mesa sin empujarla. Caminé hacia un lugar donde el silencio no me borró, me acompañó. Si algo queda de esta historia, es una lección sencilla. A veces la respuesta más fuerte no es discutir ni probar quién tiene razón. A veces es elegirte. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te sentiste no visto, tomado por sentado o borrado con educación, quiero que sepas que no estás solo. Cuéntame en los comentarios qué sentiste y desde dónde nos estás escuchando. Tenemos muchas historias como esta para compartir cada día, historias contadas sin ruido y con honestidad. Suscríbete para no perderte ningún momento. Sigamos este camino juntos.